¿Alguna vez te has sentido enganchado fuertemente a algo? No simplemente esto es divertido, sino más allá de eso, que te haya dejado una impresión tan profunda que te haga gastar tiempo y dinero extra. Por ejemplo, las mercancías de aquellas historias. Registro de la Oscuridad es un universo de historias de terror que recientemente está de moda, ya que era un universo donde todos podían crear sus propias historias. Al principio era una página pequeña que veían pocos estudiantes, pero gracias al algoritmo de YouTube se volvió popular. Registros que contienen exploraciones de fenómenos llamados oscuridad. Había cientos y miles de tipos de historias de terror. Cuando de repente su jefe detiene el tren de pensamiento de nuestro protagonista. A Kim Sol-yoon le encantaba leer esto en el trabajo, ya que tenía un decir: cualquier cosa en el trabajo es divertido si no es trabajo. Quedó tan enganchado hasta el punto de crear sus propios rumores, tanto así que terminó yendo a ese lugar. Se preguntaba cómo terminó en esto. ¿Será porque su trabajo era un lugar sin una pizca de emoción? Lo que él no sabía, que su monótona vida estaba a punto de cambiar. Y un empleado le preguntó si le gustó el premio y si lo iba a conservar con cuidado. Nuestro prota respondió positivamente, pero él no le creyó. Despertó desconcertado en medio de un auditorio, rodeado por personas desconocidas y un presentador. Todo esto le recordó rápidamente a la bienvenida de nuevos empleados de una gran empresa, dándose cuenta, de repente, en donde realmente se encontraba. Todo comienza con la presentación de un empleado de la poderosa empresa farmacéutica Daedrian, el cual felicita a aquellos que habían sido elegidos como potenciales candidatos a ingresar al equipo de exploración de campo. Y es cuando se presenta nuestro protagonista, Kim Sol-yoon. Él sabía que esta no era una empresa farmacéutica normal, sino una mágica que es capaz de crear cualquier cosa, y que el equipo que estaban a punto de ingresar era uno de los 5 equipos del Departamento de Desarrollo de la compañía que aparecían en los registros de exploración de la oscuridad, la cual era extraoficialmente conocida como el Escuadrón Suicida. Sabiendo esto, nuestro protagonista Kim Sol-yoon trató de salir de ahí lo más rápido posible, pero lamentablemente el anfitrión de la reunión tenía algo que decir, y que antes de ser contratados oficialmente tenían que ser evaluados mediante una prueba mortal. Todos los nuevos empleados estaban realmente desconcertados, preguntándose si era algún tipo de realidad virtual. Otros trataron de abrir las puertas, pero sin éxito. Algunos creían que era algún tipo de nueva tecnología. Otros pensaban que era algún tipo de puerto de escape. Y nuestro protagonista refuta todas esas ideas. No era ningún tipo de nueva tecnología, mucho menos un cuarto de escape. Y él se compadece de todos ellos, ya que ¿quién podría imaginar que al conseguir un nuevo trabajo se verían envueltos en una locura como esta, revelando que habían entrado en una historia de terror? De repente se nos muestra uno de los registros del abismo, una mujer cansada la cual regresaba del trabajo, esperando rápidamente llegar a su casa, pero de repente por el cansancio se quedó dormida, y cuando despertó estaba en un metro. Todo parecía normal,
Pero había algo extraño, y ahí termina el registro. Nuestro protagonista piensa que la compañía estaba tratando de filtrar a los nuevos empleados usando una historia de terror como medio. Y de repente, un anuncio llega de alguno de los parlantes del tren, anunciando que habían llegado a la estación de la tristeza, y aquellos cuyo destino sea la estación de la tristeza tenían que bajar, ya que la puerta se cerraría en 30 segundos y no se volverían a abrir. Todos los empleados pensaban que era una estación común y corriente y dudaban si debían bajar, y al ver que pronto se cerrarían las puertas, algunos creían que era mejor bajar, dado que tal vez sea su única oportunidad. Y nuestro protagonista, dándose cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir, intervino, apelando a la razón, ya que en Corea no existía ninguna estación con ese nombre. Algunos, tartamudeando por el miedo, pedían a nuestro protagonista responsabilizarse si es que terminaba mal por esa decisión. Pero rápidamente alguien más se puso del lado de nuestro protagonista, pidiéndole a los demás observar la situación. Pero llegó otro anuncio, la puerta estaba a punto de cerrarse y algunos, por desesperación, bajaron rápidamente y otros no lo lograron. Los que salieron sonreían con cara de satisfacción, y los que se quedaron adentro se quejaban y culpaban a nuestro protagonista. Y él simplemente podía entenderlos, que probablemente querían huir sin pensarlo demasiado, pero lo que estaba a punto de suceder haría cambiar ese pensamiento rápidamente. La estación comenzó a derretirse y junto con ella aquellos que habían bajado. Trataron de huir, pero no lo lograron. Todos murieron, y nuestro protagonista solo pudo observar, ya que ese era el destino de aquellos que elegían la respuesta incorrecta. Y era el comienzo del periodo de prueba para los nuevos empleados. La oscuridad significa, en otras palabras, historias de terror, y los empleados de Daedren son enviados a esas historias de terror para cumplir misiones, e incluso los periodos de práctica se llevan a cabo dentro de ellas. Y de repente llega un anuncio del tren diciendo que partían de la estación de la tristeza y pidiendo por favor que prestaran atención a los anuncios. Las demás personas que se encontraban en el vagón entraron rápidamente en pánico, y mientras que nuestro protagonista pensaba que se encontraba en una posición más ventajosa que los demás, dado que él ya había leído toda la wiki de las historias de terror, y no pudo evitar pensar que entonces no estaba ya todo resuelto. Podría parecerlo en este mundo, podría ser aquel que completa todas las misiones sin fallar, como un empleado ejemplar que podría conseguir todos los objetos y oportunidades futuras, como un típico protagonista chetado, y así pudiera convertirse en alguien maravilloso. Pero había un problema muy decisivo. Nuestro protagonista era un completo cobarde. Así es, nuestro protagonista era un cobarde. Él podía leer los textos, le parecían interesantes, pero una vez que salió una imagen, ya no podía soportarlo. E incluso cuando leía la wiki, configuraba todo para que no saliera las historias de terror, que tenían fondos o músicas de terror. E incluso cuando estaba en YouTube, marcaba todo como no me interesa, solo porque los videos tenían miniaturas de terror. Y ni siquiera puedo ponerle una sola imagen a la historia de terror que había escrito. E incluso se imaginaba cómo el fantasma de su historia le pedía que agregara una imagen de terror para que sea más impactante la historia. Pero nuestro protagonista se negó, afirmando que no podía hacer excepciones. E incluso sus amigos se burlaban de él, ya que había rechazado a la chica que le gustaba solo porque lo había invitado a ver una película de terror. Y así se burlaban aún más, dado que su nombre significaba escalofríos, y aún así no podía ver películas de terror.
y nuestro prota se enojó con ellos. Dejando de lado todo eso, nuestro protagonista comenzó a repasar los registros sobre el equipo de exploración de campo, dándose cuenta que se encontraba en uno de los 5 equipos subordinados del Departamento de Desarrollo de la compañía, también conocido como el famoso Escuadrón de la Muerte, y ahí se dio cuenta nuestro protagonista que se encontraba realmente en un gran problema. Nuevamente llegó a otro anuncio del tren avisando que estaban llegando a la estación del Rencor y que nuevamente las puertas se abrían. El prota pensaba que era mejor que acabaran ya de una vez con esto, pero de la nada apareció un mensaje. Enfrente de él contenía un mensaje que el primer premio del registro de exploración de la oscuridad sería una caja de mercancía oficial premio. Y el prota quedó realmente desconcentrado por aquello. Y también se dio cuenta que solo él era quien podía verlo y decidió mejor solo guardárselo para él. Y el premio dio un soporte de teléfono, dándose cuenta que realmente era una mercancía oficial del registro de la exploración de la oscuridad y además una que había comprado anteriormente, retrocediendo 15 horas en el pasado, cuando el prota aún se encontraba en la tienda temporal de registro de la oscuridad. Y el prota nos daba una explicación de lo que es el registro de la oscuridad, un universo de historias de terror en internet cuyo concepto consiste en explorar diversos fenómenos paranormales, conocidos como oscuridad. Era en todo caso un registro de exploración y el prota era un fan empedernido con ese universo. Una empleada le preguntaba si deseaba llevar la bolsa de ecológica talla L junto con sus productos y el prota respondió afirmativamente y la gente quedaba totalmente impresionada por la cantidad de cosas que llevaba y el prota no podía aguantar la vergüenza dado que todas esas cosas eran para sí mismo y de hecho había ido la semana pasada y aunque ya había ido previamente a la tienda de registro de la oscuridad no se había atrevido a jugar con la ruleta, pero al recordar que la tienda cerraría al día siguiente decidió hacerlo y de repente un trabajador le confirma lo que ya sabía, preguntándole si deseaba participar y nuevamente nuestro prota respondió positivamente, siguiendo al trabajador hacia la ruleta. El trabajador le indicaba que cada espacio tiene asignado un premio distinto, pidiéndole que detenga la ruleta con el botón cuando quisiera. Nuestro protagonista ya se esperaba conseguir un premio menor, dado que el premio del 7º puesto era un bloc de notas, aunque el mínimo tenía que recibirlo y regresar a su casa, pero lo que no se esperaba es que se llevaría el premio mayor, y el trabajador no pudo hacer nada más que felicitarlo, entregándole su premio rápidamente. Y no solo era un premio normal, era un premio personalizado, y el premio resultó ser introducirse a sí mismo como un personaje en los registros de la oscuridad, y la prueba era una credencial de empleado. El empleado pudo darse cuenta que le había tocado a una de las 3 facciones más famosas del registro de la oscuridad, la cual era la compañía Daydream. Pero el prota solo le parecía que era un típico cliché de una gran corporación que hacía negocio con las historias de terror, y dentro de ellas el equipo de exploración de campo, el grupo que siempre entra a investigar fenómenos paranormales y termina siendo despedazado. Que gracias a eso muchas personas importantes pertenecían a ese grupo. De repente, uno de los empleados solo pudo decirle con emoción que esperaba ver las hazañas que el empleado Kim Sol-yun haría en los registros de la oscuridad. Y le preguntaba a nuestro protagonista si le gustaba y se lo conservaría con mucho cariño. Nuevamente respondió positivamente nuestro protagonista, pero por dentro pensaba que lo iba a guardar en un lugar en el que nadie lo viera, y el trabajador se dio cuenta de su mentira. Volviendo nuevamente al tren, el prota recordaba cómo después de esos acontecimientos todo oscureció y cuando volvió a abrir los ojos se encontraba en las salas de conferencia. El soporte del teléfono era un objeto de rango C que aparecía en los registros de exploración de la oscuridad. Su funcionalidad era que al colocarlo en un teléfono inteligente muestra en forma de páginas organizadas los recuerdos que el usuario recuerda,
En palabras simples, era un objeto que mostraba los recuerdos en forma de texto. Sabiendo eso, nuestro protagonista colocó el soporte en su teléfono. Rápidamente, todos los registros que recordaba nuestro protagonista se mostraron en la pantalla, dándose cuenta que nuestro protagonista que realmente funcionaba todos los artículos del registro de exploración de la oscuridad, que recordaba vagamente, aparecieron completos en la pantalla de su teléfono. El universo de historias de terror de registro de la exploración de la oscuridad en el que había entrado. De cientos de historias creadas por personas que desbordaban de creatividad. Era difícil recordar inmediatamente todas esas historias y además de reducir por cuenta propia cómo sobrevivir, así que es complicado encontrar respuestas adecuadas a cada situación, pero si tenía eso, solo necesitaba buscarlo. Los casos anteriores de escape, después de haberlos leído, ya tenía una idea de cómo escapar del lugar, pero aún había un problema. Pasamos a ver a los otros empleados, quienes veían que nada de lo que intentaban realmente funcionaba, y otros conversaban de sobre qué era la estación del recuerdo, que si acaso era cuando alguien estaba enfadado. Rápidamente regresamos a los pensamientos de nuestro protagonista, el cual se preguntaba de cómo convencería a las demás personas de que bajen en la estación correcta, y que tenía que convencer a la mayor cantidad de personas para que bajen con él. Muchos al escuchar esto pensarían que es porque él es una gran persona que quiere ayudar a los demás. Bueno, hasta cierto punto era verdad, pero la verdadera razón era que él no podía bajar solo, dado que había muchas cosas aterradoras ahí, desde una estación llena de ojos, una sumida en la oscuridad, una donde arriba y abajo estaban invertidos. El prota estaba casi totalmente seguro de que se desmayaría a mitad del camino y no lo lograría. Por eso, de alguna manera, convencería a todos para salir juntos. Bueno, después el protagonista decidió dejar de divagar y pensar sobre la oscuridad de repente, y comenzó a pensar en cómo ganarse la confianza de los demás pasajeros. Al parecer, las personas tenían una mentalidad de rebaño. Siempre y cuando se pudiera convencer a alguno, los demás lo seguirían sin pensarlo demasiado. Y pensaba en cómo construir realmente ese vínculo. Y de repente, nuestro protagonista se dio cuenta de que la oportunidad para crear ese vínculo se asomaba. Una de las mujeres que se encontraban en el vagón decía que toda esta situación le recordaba una historia de terror de las que había visto en YouTube. Y nuestro protagonista rápidamente se acercó, pidiéndole que repitiera lo que dijo. Ella solo pudo repetirlo, diciendo que le recordaba historias de terror que veía en YouTube. Y nuestro protagonista le pidió una explicación más detallada. Y ella no sabía exactamente sobre lo que era esto, pero vuelve y repetía que le parecía una historia de terror, diciendo cosas que nosotros ya sabíamos, como de repente la sala convirtiéndose en un tren y la gente muriendo de retira, y la estación de la tristeza. Ella no podía realmente soportar aquello, y de solo pensarlo le daban ganas de vomitar. Nuestro protagonista, con su cara más seria y llena de compasión, decía que realmente él también sentía lo mismo. Pero bueno, ¿quién realmente le creería cuando tienes una cara tan seria? ¿Ustedes realmente confiarían en alguien que tiene una cara como esta? Bueno, yo no. Dejando esto de lado, la chica solamente pudo reírse pensando que él era la persona que se encontraba más calmada que nuestro protagonista, con su cara de póker de siempre, decía de que bueno, nunca lo han visto desmayarse con calma. De repente, alguien intervino de la nada, diciendo que él era la persona que se encontraba sentada al lado de nuestro protagonista en la sala de conferencias. Nuestro protagonista trató de recordar, y después de pensarlo unos segundos recordó quién era. Él, esa persona, se presentó como Park Sang-hyun. Y nuestro prota recordó ese nombre. Al parecer, Park Sang-hyun no era una persona normal. Era un empleado realmente resaltante en los registros de la oscuridad.
Y nos dan un poco de información de este personaje. Empleado de la compañía Daitrian, que aparece en los registros de la exploración de la oscuridad. Su rango final es jefe de sección, con un total de 185 registros de exploración, entre ellos 17 casos especiales, documentados en la wiki. Bueno, al parecer estos casos especiales supongo que son realmente lugares más peligrosos incluso que este. Y el apodo de Baek-Sahyun era la víbora. Nuestro protagonista se preguntaba si esa persona realmente era Baek-Sahyun. Bueno, como alguien que tenía una cara tan inocente podía ser conocido como la víbora. La chica nuevamente volvió a intervenir, diciendo que en una situación como esta compartir información era realmente importante, pidiéndole que por favor se presentara. Ella comenzó consigo misma, diciendo que su nombre era Jongkyun. Trataba de recordar, pero no encontraba ese nombre en sus memorias. Y solo había una de dos razones por las cuales tal vez no conocía ese nombre. O logró salir de la zona de terror con relativa facilidad y se fue de la empresa, o murió rápidamente. Dejando eso de lado, nuestro protagonista pensaba de cómo si era realmente un empleado importante, solía ser conocido por apodos o un nombre clave. Pero en esos casos era fácil de reconocerlo, ya que tenían una personalidad realmente marcada. Bueno, nuestro protagonista solo pudo maldecir y presentarse como Kim Sol-yeon. Todas las personas estaban agrupadas en pequeños grupos tratando de ver cómo salir de esa situación, mientras que nuestro pequeño grupo de protagonistas hablaba en un rincón, viendo cómo las demás personas trataban de ir al vagón de adelante, y nuestro prota vio como solamente iba a ser un esfuerzo en vano, cuando de la nada llegó un nuevo mensaje del tren, diciendo que estaban a punto de llegar a la estación del éxtasis. Las personas nuevamente, con su pensamiento no muy razonable, pensaron que parecía ser una estación decente, buena para bajar. Pero bueno, nuestro protagonista simplemente pudo pensar que realmente no se podía jugar la estación de una forma tan simple. Nuestro prota, recordando los demás casos de esta historia de terror, de cómo cada vez era diferente los nombres de las estaciones. A veces se categorizaban por colores y a veces por partes del cuerpo. Y como cada vez cambiaban los nombres de las estaciones, no podía deducir una forma eficaz de elegir la estación correcta. Sin embargo, había ciertas tendencias. Y regresamos a los registros de la exploración. En el registro de exploración 3.2 hasta el caso 56, las estaciones estaban nombradas por colores, como rojo, amarillo, azul, etc. Dos personas lograron escapar de la estación azul. En otra, estaba nombrado por partes del cuerpo, como un brazo izquierdo, la córnea, el corazón, etc. Nadie logró escapar, fue un intento fallido en la estación cóclea. En otro registro, las estaciones estaban nombradas por años, 2008, 2012, 2016. Nadie pudo sobrevivir intentando no escapar en la estación 2026. Por último, en uno de los registros, las estaciones estaban nombradas con nombres de asesinos seriales. Por alguna razón fue el registro donde más personas lograron escapar, con un total de 12 personas, en la estación de la cual no se tiene datos. Pensaba nuestro protagonista que incluso recordando todos esos datos, no parecía haber relación entre los nombres y la probabilidad de escapar. Nuevamente, las personas con un pensamiento no muy lógico trataron de salir, pero nuestro prota, para evitar sentirse más aterrado de lo que estaba, rápidamente intervino, pidiendo que esperaran y diciéndoles si realmente se encontraban seguros. Y ellos, realmente asustados, preguntaban: ¿seguros? Nuestro prota se refería a si ellos realmente creían que esta era la salida correcta. Nuestro protagonista le recordaba que casi todos estaban de acuerdo de que este lugar se parecía a una historia de terror, independientemente de que se tratara de una historia de terror o una película de miedo. Les preguntaba si alguna vez habían visto elegir algo simplemente basándose en la suerte o en la sensación, y haya terminado bien.
y que sin ningún tipo de deducción o razonamiento iban a arriesgar sus vidas tan fácilmente. Pero las personas simplemente solo podían quejarse, diciéndole de cómo realmente iban a pensar de forma lógica en un lugar como este. Como simplemente él seguía entrometiéndose y preguntándole de qué era eso de deducciones y razonamiento. Si pensaba que este lugar al menos le había dado aunque sea una miserable pista. Y nuestro prota con calma le dijo que sí había una pista. Los anuncios del tren. Desde el principio el tren le había dado información precisa y correcta, pidiéndoles que prestaran atención a sus anuncios. Uno de sus ejemplos era: los pasajeros cuyo destino final sea la estación del éxtasis deben descender siguiendo las indicaciones del anuncio. Y les preguntaba a todas esas personas si era acaso la estación de éxtasis su destino final. Ellos no se encontraban seguros, pero nuevamente se volvían a enojar y preguntándole por qué era tan entrometido, que si acaso se iba a responsabilizar si es que terminaba mal por sus decisiones. Y nuestro protagonista dijo que se haría responsable. Llegó dando otro anuncio, que las puertas estaban a punto de cerrarse. Las personas no se bajaron. Bueno, con eso era suficiente. Las personas no trataron de tirar sus vidas a la basura. Mínimamente logró detenerlos. Y nuestro protagonista esperaba que no se enojaran por haberlos detenido. Cuando de la nada vieron como personas del vagón de delante bajaron. Y nosotros ya sabemos el destino de esas personas. Ellos corrían rápidamente tratando de escapar. Pero algo comenzó a ocurrir. Todo comenzó a convertirse en oro, comenzando a derretirse. Sus cuerpos estaban siendo fundidos, volviéndose uno con el mar de oro. Sus cuerpos se estaban convirtiendo poco a poco en hermosas y a la vez perturbadoras estatuas de oro. Bueno, al menos podemos decir que sus muertes fueron brillantes y tuvieron algo de valor. Y llegó otro anuncio. El tren estaba a punto de partir. Las personas que estaban enojadas con nuestro protagonista rápidamente se lanzaron a sus pies como ovejas siguiendo al pastor, preguntándole si él sabía cuál era la estación correcta, y nuestro protagonista respondió que sí. Y nuestro protagonista tampoco entendía del todo cómo de la nada pasó de ser aquel que era entrometido al salvador. De repente aparece Baek Sa-hyun, halagándolo, diciéndole que era increíble y llamándolo por un apodo bastante particular: el profesor. Nuestro prota simplemente quedó desconcertado de por qué lo llamaban de esa manera. Baek Sa-hyun decía de que en tiempos como esos había muy pocas personas como nuestro protagonista y que realmente se sentía seguro a su lado. Básicamente le encargaba su seguridad a nuestro protagonista. Nuestro protagonista de la nada le preguntó a Baek Sa-hyun si había alguna estación en la cual quisiera bajar. Él quedó desconcertado, ya que realmente no entendía mucho de lo que realmente estaba pasando. Nuestra protagonista no pudo evitar pensar de que, a pesar de que en los registros de la oscuridad era considerado un personaje importante, no parecía tener ninguna habilidad o rasgos destacables. Por ahora, simplemente lo observaría. Llegó otro mensaje del tren, pidiéndole a los pasajeros que se sentaran, dado que iban a ocurrir algunas turbulencias, dado que iban a entrar en una zona de curvas. Todos en el vagón del protagonista se sentaron, y las demás personas no pudieron evitar ver que en el vagón de adelante las personas se estaban peleando, sin hacerle caso a los mensajes del tren. Se preguntaban si debían detenerlos. Algunos trataron de gritarles, pidiéndoles que por favor se sentaran, pero nuestro protagonista se dio cuenta que ya era tarde. El tren estaba entrando en la zona de las curvas. Rápidamente todo se distorsionó y aquellos que no habían seguido el mensaje del tren murieron rápidamente, estrellándose contra las paredes del tren, destrozándose y finalmente muriendo. El tren agradecía a todas las personas que se habían sentado, diciéndoles que ya se podían parar.
y levantarse de sus asientos con seguridad, y agradecían por su cooperación. Las personas, después de ver una masacre tan horrible, realmente ya no sabían qué hacer, estaban realmente asustados. Y nuestro protagonista vio que con este suceso se demostraba de que realmente tenía razón. Aunque todo estaba yendo según su plan, esto le parecía demasiado horrible. Así que mejor decidió pensar en otra cosa, pensando en cómo convencer a todos. Llegó otro mensaje del tren, realmente importante. Estimados pasajeros, la Corporación de Transportes del Abismo realiza un anuncio. Y ha reportado un objeto perdido. Aquel que encuentre el objeto podrá bajar en una estación de forma segura. Nuestro protagonista se dio cuenta que esta era una de las formas de escapar de este lugar, en la cual tenías que buscar el objeto el cual se ha perdido. Y el objeto perdido era el ojo izquierdo de una persona de aproximadamente 20 años. Bueno, hasta aquí llega el resumen, aunque realmente es una narración. Sé que realmente no es mucho, pero le di todo lo que tengo a este video. Agradezco a todos los que hayan llegado al final y agradecería mucho que me dieras like y me siguieras si realmente te gustó mi contenido. Y bueno, dejo de molestar, me despido. Chao.